Bueno, vamos a continuar. Les invito a que continuemos con el libro de Jueces. Jueces es un libro que habla, pensaba yo ahora, de la misericordia de Dios, pero por otro lado, de la necedad humana. Cuán tercos, tontos somos cuando insistimos en los mismos pecados, cuando insistimos en alejarnos de Dios y repetir pecados que antes hicimos y luego llevar las consecuencias para luego levantar la mirada y Señor, Señor, ayúdame, por favor, sácame de aquí. Y aún esa misericordia divina extendiendo su brazo para salvar. Qué misericordia tan grande y qué necedad tan terrible. Pero Dios muestra aquí su persona en el libro de Jueces. En el anterior mensaje veíamos, hablábamos de un mensaje dado por Dios mismo. ¿Se acuerdan? Cuando el ángel de Jehová se coloca allí, creo que en Boquín, y le habla a Israel. Le dice, ustedes han pecado y han tenido sus consecuencias. Y ellos lloran, ¿se acuerdan? Y les habla no solamente Dios mismo, sino que les habla de las consecuencias de su pecado. Lloran, pero parece ser que este llanto no pasa de ser un mero sentimentalismo, al parecer, porque más adelante les vemos nuevamente haciendo lo mismo. Jueces capítulo 2, versículo 6, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Estamos hablando, terminando la primera fase de la conquista, el tiempo que estuvo Josué con el pueblo de Israel. Primera fase, le reparten las heredades, pero ellos tienen que entrar y poseerlas, sacar de allí a las personas de idólatras a quienes Dios había mandado al pueblo sacar. Entonces, estamos ahí en esa primera fase, dice, ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pensaba en un primer punto, el servicio consecuencia de conocer a Dios. Servicio consecuencia de conocer a Dios. Una cosa es el activismo. Si usted ha estado en una iglesia cristiana por algunos años, tal vez usted ha tenido la experiencia de querer hacer muchas cosas o de ver personas que han querido hacer aquí y allá, no se quieren quedar quietos, quieren ayudar. No es malo esto. Lo malo es la razón por la cual se hace o la razón por la cual debería hacerse. Es porque esa experiencia con Dios, ese contacto con Dios, esa comunión con Dios me mueve a servirle. Pero para algunos servirle simplemente es estar ocupados, les gusta estar ocupados aquí, hacer allá, y les fascina estar ocupados siempre, pero no hay un móvil espiritual de conocer a Dios, de querer agradar a Dios, realmente moviendo ese servicio. Entonces no tenemos servicio, sino un activismo que es distinto. Externamente son similares, pero sus razones, las razones que llevan a ese acto son muy distintas. Y pienso que Corintio nos habla con referencia al tribunal de Cristo, que será madera, heno, hojarasca, por aquellas cosas que hacemos no no por la razón adecuada. Entonces, Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. ¿Se acuerdan? Entonces, podemos conocer a Dios a través de lo hecho. Por eso dice aquí el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Quiero que miren la conexión entre ver las grandes obras de Jehová y servirle. Hay una conexión ahí,
porque ver las grandes obras de Jehová me permite conocer a Dios, me permite tener una experiencia real, genuina con Dios, experiencia que me lleva a servirle. Nosotros le servimos a Él porque Él llegó a nuestras vidas y nuestros ojos fueron abiertos a la realidad de la miserableza que vivíamos, pero también la grandeza del Dios que tenemos, que entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Y ya que Él entregó su Hijo, yo quiero hacer algo por Él. Lo decíamos, lo hemos dicho en otras oportunidades, que leíamos un calendario, creo que decía, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio será demasiado grande para que yo lo haga por Él. Entonces, el servicio parte, se origina en el conocimiento de Dios. Así debe ser. Así debe ser. Por eso todos los verdaderos hijos de Dios deberíamos estarle sirviendo a Él. No deberíamos estar sentados solamente, o sea, sí sentados, sí aprendiendo, sí orando, sí cantando, pero también sirviéndole, haciéndolo para Dios. No deberíamos parar tampoco jamás. Que es enero no importa, que es el último año no importa, el último mes no importa, que estoy de día o de noche no importa. Hay oportunidades para servirle a Él. Hay oportunidades para servirle siempre, para servirle siempre. La pregunta es si estamos dispuestos. Pero la gasolina que impulsa el servicio debe ser esa comunión con Dios, ese conocimiento continuo, ese conocimiento creciente de ese Dios. Entonces, por eso ven ustedes la conexión en el versículo 7 de servicio y ver las grandes obras de Jehová. El haber presenciado las grandes obras de Jehová les permitió tener una experiencia del gran Dios que tenían, y esto fue combustible a su servicio cuando se radicaron, se vivieron en su tierra. Luego vemos el versículo 8, el segundo punto. Dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Qué lindo, ¿cierto? Lo hemos visto en otras oportunidades. Qué lindo que eso digan de uno. Que el resumen de la vida de Daniel, que el resumen de la vida de Luzmila, de Lisette, de Richard, de María Paz, de la hermana Miriam, de Sandra Luz, de Lina, no se me olvidó ninguno, creo. Y de los demás, sea siervo de Jehová, sierva de Jehová. Que él no dice nada más, pero eso es grandioso, eso es enorme. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de edad de 110 años. Así quiero ser yo recordado, ¿verdad? Qué lindo ser recordado de esa manera. No como éramos sin Cristo. Murió tal persona, el borracho, el ladrón, el malapaga, el irresponsable. Todo eso quedó atrás porque en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora somos siervos y siervas del Señor. Versículo 10, como el tercer punto, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Toda aquella generación junto, estamos hablando de Josué que murió, y luego dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Miren otra vez la conexión entre conocer a Dios y ver la obra de Dios, servir a Dios y ver las grandes obras de Dios. Entonces, yo conozco a Dios a través de lo que veo que Él hace. Esta generación no había visto. ¿Qué no habían visto esta generación que se levantó? No habían visto experiencia propia acerca del Mar Rojo, ni la roca, ni cómo el maná caía todos los días, por todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Esa experiencia personal, esa experiencia de ver a Dios proveyendo y cuidando a su pueblo, no la tuvieron así de manera personal, de manera propia, de manera
que ellos se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho. Conocer a Dios y saber de Dios es distinto. Saber del presidente, conocer al presidente son dos cosas distintas. Aquí dice, una generación que no conocía a Jehová no significa que no había ningún conocimiento intelectual. Seguramente tenían conocimiento intelectual, pero no tenían un conocimiento experimental con ese Dios, con el Dios de Israel. La pregunta es si tú lo tienes, ese conocimiento experimental, ese conocimiento vivo, real, donde tú estás viendo a Dios obrar, donde viste a Jesús morir por ti en la cruz, donde eso te inspira a cantarle a Él, a orarle a Él, donde cada día puedes ver a Dios proveyendo a ti, cuidando de ti en la enfermedad, cuidando de ti en momentos difíciles, donde eso te inspira a servirle. ¿Cómo no servir a ese Dios que tenemos? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo esperar hasta después? No, ahora es el momento de servirle a Él. Una cosa es saber, otra cosa es conocer. Yo tengo información de Dios, pero no conozco a Dios. No hay una relación, no hay una experiencia de compartir. El ver obrar de Dios me permite conocer a Dios, y el conocer a Dios definitivamente me llevará a servir a Dios. Servicio es consecuencia de conocerle, conocerle viene de apreciar sus obras. Servicio es consecuencia de conocerle y conocerle viene de apreciar sus obras. Puede hacer cosas sin tener una relación, sin tener una buena relación con Dios. Activismo. Dios quiere que le sirva. Sí. Dios quiere que le sirva. Sí. Pero que el móvil de ese servicio sea el mismo, que sus obras inspiren nuestro servicio. Puedo saber de Dios y no conocer a Dios. El conocer a Dios debería ser parte de nuestro día a día. ¿Cuál es el propósito por el cual lees la Biblia? ¿Cuál es el propósito por el cual vienes a la congregación? ¿No es conocer a Dios? Ahora tú dices, no, es que yo trabajo, me tocaría entonces estar todo el día metido en la casa leyendo la Biblia. No, conocer a Dios se hace a través de la experiencia cotidiana, porque tú no estás trabajando o en el colegio o en la universidad o como ama de casa porque tú lo decidiste y punto. Está bajo la voluntad soberana de Dios que estés desarrollando tu trabajo, tu labor, tu vida cotidiana de cierta manera. Y en medio de esa cotidianidad, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos en medio de nuestras labores, de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres. Dios quiere que aprendamos de Él, que nos relacionemos con Él día a día. Tú puedes estar trabajando y orando. ¿No lo puedes hacer? Tú puedes estar con dificultades en tu trabajo y estar diciendo, uy, Señor, ¿cómo hago esto? O, uy, Señor, gracias por mostrarme cómo hacerlo, cómo mejorar esto, cómo mejorar aquello. Señor, ayúdame cómo afrontar esta situación. Y estás en tu trabajo, estás haciendo tus cosas, pero te estás relacionando diariamente con Dios. La vida cristiana no debe, no debería de marcarse solo en ir a la iglesia cada 3 días, una o dos veces por semana, de pronto otras actividades, una o dos actividades más y ya. La vida cristiana es del, de enero a diciembre, de lunes a domingo. La vida cristiana no es solamente las reuniones, la vida cristiana es cada día y es conocer a Dios y servirle a Él. Una vida realmente, una de las vidas más miserables, pienso yo, que es del Hijo de Dios que no vive para Dios, sino que vive para sí mismo. Es una de las vidas más miserables que podamos conocer. Y terminamos leyendo Romanos capítulo 14.
Entonces vimos 3 puntos. A ver, si lo repasamos un poco mientras buscamos. El servicio, consecuencia de conocer a Dios. Ser siervo o sierva del Señor como segundo punto. Y los que no conocen a Dios, pero saben de Dios. El tercer punto. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, sí de los muertos como de los que viven. Y si Él es mi Señor, yo lo serviré. No habrán excusas, no habrán esperas innecesarias. Será un sí ahora, un sí a Dios. Cristo para esto murió, resucitó, volvió a vivir para ser Señor. Oramos. Señor, gracias por estos cortos minutos, Señor, pero donde tú nos hablas, donde tú nos enseñas, donde tú quieres tocar nuestra conciencia y voluntad, despertarnos, Señor. Si evaluamos nuestra vida, preguntamos, ¿qué hemos hecho para ti? ¿Qué estamos haciendo ahora para ti? No hay lugar al orgullo, porque si algo hemos hecho, ha sido porque tú nos has ayudado. No hay lugar a soberbia, no hay lugar a nada de eso. Tampoco hay lugar a la espera innecesaria, a la desidia, a la pereza, a la indiferencia, al olvido. Hay lugar ahora a decir, sí, Señor, ya que me salvaste, ya que me rescataste, ya que me libraste del infierno, ahora quiero servirte. Dime qué hago. Dime qué hago, Señor. Estoy aquí dispuesto. Dime qué hago cada día. Dime qué hago mañana. Muéstrame cómo puedo servirte en medio de mis labores cotidianas. Muéstrame cómo puedo servirte cuando me congrego en la iglesia. Cómo puedo servirte en medio de mi vecindario. Cómo puedo servirte en medio de la escuela, el colegio, la universidad donde me has puesto. Señor, Cristo para esto murió, volvió a vivir para ser Señor, y ser Señor significa que tú dices y yo hago. Y la pregunta es si estoy haciendo lo que tú dices. Oh Dios, gracias por tu palabra. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno.